Saludos, mis hermanos y amigos. Ser un líder en estos días, sobre todo estoy hablando de líderes cristianos, es ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. Ser líderes cristianos cada vez es más difícil, sobre todo con los jóvenes que están tan contaminados con el mundo. Están tan metidos en el mundo, tienen un contacto diario con el mundo que tienen una influencia tremenda, tremenda. Y estoy hablando aún de jóvenes que van a la iglesia, aún jóvenes que reciben clases en su sociedad de jóvenes, en la escuela dominical. Y es cuando debemos exaltar la palabra de Dios, predicando qué es necesario para que un líder juvenil haga lo correcto delante del Señor. Y he visto a muchos líderes juveniles cristianos que están estudiando psicología, psiquiatría, para ser mejores líderes cristianos. Yo respeto eso, pero en ningún momento lo comparto. Ningún momento. Oh, tanto Timoteo como Tito tenían problemas con la iglesia en cuanto al liderazgo, y a los dos el Señor les envía por medio del apóstol Pablo lo que tenían que hacer, tanto a Timoteo como a Tito. Y ese mensaje, hermanos, no ha pasado a segundo plano, sigue siendo actual y quizás hoy más actual que nunca. Los consejos para un líder juvenil cristiano, líder juvenil en la iglesia. No es solución de ninguna parte dejar de tener sociedades de jóvenes, ¿no? No, hermanos. Les está hablando alguien que estuvo al frente de un buen grupo de jóvenes en años, de una sociedad de jóvenes de donde salieron líderes cristianos a nivel nacional. Sí, en una sociedad de jóvenes va a haber también incrustados, no, va a haber infiltrados, pero Dios trabaja en su obra cuando las cosas se hacen como Él manda. Veamos los consejos que le da el Señor a Timoteo en cuanto a su liderazgo. Y lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Voy a leer los versos 1 y 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. La palabra del Señor nos dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense, y el verso 3 dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dígame, ¿en qué otro tiempo, desde que Cristo ascendió a los cielos, ha sido más actual este pasaje bíblico? Este tiempo, en este tiempo. Pablo le dice a Timoteo que redarguya, reprende, exhorta, porque vendrán tiempos en que no van a seguir la sana palabra de Dios, sino la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír algo nuevo y quieren oír algo que vaya de acuerdo a lo que ellos quieren. Ellos quieren. Y abrirán supuestas iglesias en el nombre de Cristo
Y la gente o los jóvenes correrán a esas iglesias porque allá no les van a predicar contra el pecado. No les van a decir que están mal. En esas iglesias, ¿no?, entre comillas, iglesias, más bien son club de amigos. En esas iglesias les van a decir que emborracharse no es malo, que andar en farras no es malo, mientras ellos, ¿no?, cumplan con sus diezmos, sus ofrendas, con apoyar para esto, que nada es malo en sí mismo, que ellos deben procurar ser buenas personas en donde quiera que estén. Promueven eso, promueven eso. Pero, mis hermanos, la Biblia nunca, si quieren de esa manera se los digo, nunca pasa de moda. La Biblia es para todas las generaciones, para la actual y para la que viene. La palabra de Dios no se mueve, es inmutable. La palabra del Señor es exacta y poderosa en cualquier tiempo. Sí, su palabra es eterna. No es que esta palabra es para la generación actual o la hace 100 años o la hace 2000 años. No, sigue siendo actual. Y le dice Pablo a Timoteo, redarguye, que significa refutar, replicar, contraargumentar. Redarguye, dice, reprende, que es corregir con voz firme alguna mala enseñanza o exhortar, convencer o animar. ¿No? Ya estoy hablando líderes juveniles. Sí, hoy no sufren la sana doctrina. No quieren la sana doctrina. Van a iglesias y promueven, ¿no? Le decía a un hermano pastor ya hace algunos años que si él estaba seguro que los que estaban cantando eran creyentes. Jóvenes, dice, pero es que a los jóvenes hay que darles, dice, para que se entretengan y no se vayan al mundo. No, ya están en el mundo, aunque toquen canciones cristianas. Se reían en medio de cada canción y hacían bromas de doble sentido. Claro, a la hora de alabar a Dios, hasta cerraban los ojos y salían lágrimas y cantaban supuestas canciones al Señor. Dice, para que no se vayan al mundo. Están en el mundo. Están en el mundo, aunque toquen en la iglesia y canten en la iglesia, están en el mundo. No, hermanos, no podemos nosotros hacerle la cama a Satanás para que se acueste en la iglesia y esté tranquilo, porque después se va al mundo. Están en el mundo, aunque estén cantando, estén en la iglesia. Hay que predicar la sana doctrina y que se tengan que ir los que se quieren ir y se quedan los que aman al Señor. Sí, es que se van al mundo, están en el mundo. Y lo peor es que la iglesia les predica que el mundo es bueno, que el mundo está bien, para que no se vayan. No, Pablo le dice a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta. Y sí, hace algunos años decía, pobre personas, pobre cristianos que van a esas iglesias donde no les enseñan la sana doctrina. No, pero he comprendido a lo largo de los años que el Señor permite esas supuestas iglesias cristianas para que los que aman eso se vayan allá, estén allá, agrupados allá. Y su iglesia crezca no al ritmo que nosotros queremos, sino como el Señor quiere que crezca. Pero hay que predicar la sana doctrina. Y cierto, predicar la sana palabra de Dios tal y como es hoy día no es fácil. Porque las iglesias o sectas evangélicas cristianas, y lo digo así, porque dentro de los evangélicos también hay sectas, promueven entretenimiento. Sí, promueven entretenimiento. Y cantan unas bonitas canciones que suenan bien para la carne y hasta, repito, pueden llorar y lloran y lloran en conciertos y cosas así. Pero no tienen la sana doctrina, la sana palabra de Dios. ¿Y sabe de dónde empieza eso? ¿Por qué se lo digo? Porque ninguna de esas enseñanzas habla el evangelio completo. Dios es amor, dicen, pero Dios también es fuego consumidor. Dios está airado contra el pecador todos los días, dice la Biblia, no yo. Sí.
El mensaje del Señor Jesucristo es arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero saben que en medio de estas sectas se prohíbe hablar de arrepentimiento, de pecado o de la sangre. Se prohíbe eso. ¿Por qué? Porque no es el Señor Jesucristo realmente la cabeza de esa iglesia, sino el enemigo. Solo es cuestión de examinar la palabra y no hay que ser un profundo conocedor de ella, mis hermanos. Aquella supuesta iglesia que no le habla de arrepentimiento, que no le habla contra el pecado, solamente dése cuenta, algo malo sucede ahí, algo no está bien, algo que no es del Señor está ahí. Y si usted es creyente, verdaderamente nacido de nuevo, salga corriendo de allí. Salga corriendo de allí. Sí. Dice aquí en el 4:3 de 2 Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Es decir, van tras aquello que quieren escuchar, ¿no? Teniendo comezón de oír. Dios mío, Dios mío. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad del oído, el oído, y se volverán a las fábulas. Maestros, es decir, manejan la Biblia a su conveniencia, a sus propósitos, a sus antojos. Pero no le van a predicar el arrepentimiento ni el perdón de pecados. No le van a hablar del infierno, que ese es otro tema. El infierno no se menciona en estas sectas. No se menciona. Dice, eso es pasado de moda. Eso es tan arcaico. O sea, eso es para los tiranosaurios. El infierno no se predica hoy día. Pero mis hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, si usted es un líder cristiano y es un líder juvenil, predique la palabra tal y como es. No añada ni quite nada. Sí, pastor, es que si yo predico eso, muchos se van a ir. Bueno, que la palabra de Dios limpia. Se irán los que tienen que irse, pero se quedarán los que verdaderamente quieren apoyar la obra de Cristo, la obra del Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, ¿es usted un líder o una líder cristiana? ¿Son cristianos? Si usted es un líder cristiano, es porque enseña las cosas, la palabra como Cristo manda. Pablo decía a los corintios, hagan todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Pero en estas sectas es el desorden. Usted entra y no sabe si golpea a alguien, si patea a alguien o va pisando a alguien. Bueno, tan oscuro que es esa iglesia. Entre comillas, digo siempre, entre comillas, tan oscuro que es allí. Y le hablan y apuntan a su corazón y a su bolsillo. Es decir, apuntan a sus emociones y a su bolsillo. Porque eso es lo que quieren. Pedro decía, y harán mercadería de vosotros. Porque así lo ven ellos. Mercadería. Lo ven usted con el signo de dólar. Porque es lo principal. A ellos no les importa si usted es cristiano o no, si se ha convertido o no. Les importan otras cosas. Que se llene la iglesia a punta de emociones, a punta de música. Cuando la iglesia, lo principal, debe ser la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si usted está en una iglesia, secta, donde no le hablan ni de pecado, ni de arrepentimiento, ni del infierno, solo le hablan del amor de Dios y el cielo. Lo bueno que usted puede ser, lo bueno que usted es. Esa es una secta. Sí, así tenga el edificio que tenga. Es una secta. Y así tenga la organización que sea.
y se vea bonito todo, y esté bonito todo. Pero eso no lo exime. Es el infierno. En el nombre de Jesús se han hecho tantas perversidades y se siguen haciendo. Por eso, hermano, hermana, si usted está metido en esa secta que se llama cristiano, salga corriendo de allí. Busque verdaderamente donde se predique la palabra, tal y como es, tal y como hace 2000 años. Pero los que aman y que desean seguir los deseos de su corazón, están bien allí. Están bien allí. Pero si no, hablo a los cristianos, están en esa secta, salga corriendo de allí. Sirva y glorifique al Señor. Salga corriendo de allí. Sí, lo hago. Esta exhortación en el amor de Cristo, por la palabra del Señor. Dios nos guarde, Dios nos ayude para que los cristianos no tengan comezón de oír. Y cuando habla de comezón de oír, habla de algo que esté de acuerdo conmigo, en que, por ejemplo, no hay que dar el diezmo, en que no hay que dar las ofrendas, en que no hay que ir a la iglesia todos los domingos, en que yo puedo hacer mi vida y no, cosas que van contra Dios, contra su palabra. Tantas cosas. No busque lo que quiere agradar a su carne. Busque lo que quiere agradar al Señor. Lo que le agrada a Cristo. Lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a aquel que lo salvó. Para su gloria y para su honra. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.